Bienvenidos al curso de Introducción a la Programación de Controladores S7500. El tema de esta sesión es Configuración de controlador S7500. Los controladores avanzados SIMATIC S7500 proporcionan el máximo rendimiento para máquinas de tamaño mediano a alto, con altas exigencias en cuanto a rendimiento, comunicación, flexibilidad y funciones tecnológicas. Este sistema de automatización se monta sobre un perfil de soporte y puede estar compuesto de un máximo de 32 módulos. Estos módulos son conectados entre sí mediante conectores U. En la imagen se muestra un ejemplo de configuración de un sistema de automatización S7500. Marcado con el número 1 se tiene el módulo de alimentación, que en este caso es un módulo de alimentación del sistema. Con el número 2 se encuentra marcado el CPU. En el número 3 se tienen 3 módulos de periferia. Y en el número 4 se tiene el perfil soporte con perfil DIN integrado. A continuación se hará mención de los principales componentes del sistema de automatización S7500. Vamos a comenzar con el perfil soporte. Este componente es el portamódulos del sistema de automatización S7500. Puede utilizar toda la longitud del perfil soporte. Esto quiere decir que se pueden montar módulos hasta el borde exterior del perfil soporte. En el perfil soporte del S7500 se pueden montar, además de los módulos S7500, también componentes según la norma EN 60715. Por ejemplo, módulos de las gamas S7200 y ET200SP, bornes, fusibles automáticos, pequeños contactores y componentes similares. Los perfiles soporte están disponibles con distintas longitudes: 160 mm, 482.6 mm, 530 mm, 830 mm y 2000 mm. Por motivos de seguridad eléctrica, el sistema de automatización S7500 debe estar conectado al sistema de conductor de protección de la instalación eléctrica, por lo que se deben insertar las cabezas de los pernos adjuntos en la ranura perfilada con forma de T. Para los sistemas S7500 se tienen dos tipos de fuentes de alimentación. Vamos a comenzar con la fuente de alimentación del sistema. Esta es un módulo de alimentación apto para diagnóstico, ya que se conecta al bus de fondo mediante un conector U y su función es suministrar únicamente la tensión del sistema necesaria para el bus de fondo. Esta tensión del sistema de bus de fondo alimenta partes de la electrónica de los módulos de periferia, además de sus correspondientes LEDs. Es un dispositivo opcional, ya que para algunos proyectos bastará únicamente con la alimentación de la fuente de carga, que es la otra fuente de alimentación. La fuente de alimentación del sistema es necesaria cuando la potencia suministrada por el CPU en el bus de fondo no es suficiente para suministrar la potencia necesaria para todos los módulos conectados. El CPU es el encargado de ejecutar el programa de usuario y, con la fuente de alimentación del sistema, alimenta la electrónica de los módulos de interfaz agregados a través del bus de fondo. Para el comportamiento del sistema son muy importantes las propiedades de los CPUs. Un CPU permite ajustar, por ejemplo mediante TIA Portal, comportamiento en arranque, la parametrización de la interfaz o interfaces, la dirección IP, la función de servidor web, tiempos de ciclo, por ejemplo tiempo de ciclo máximo, propiedades para el funcionamiento de la pantalla, marcas de sistema y de ciclo, niveles de protección de acceso con parametrización de contraseña, ajustes de horario, etc. Los módulos de periferia se montan a continuación del CPU. Estos constituyen la interfaz entre el controlador y el proceso. Por medio de los sensores, el controlador detecta el estado actual del proceso
y a partir de los actuadores ejecuta las acciones correspondientes. Los módulos de periferia se clasifican en los siguientes tipos: entrada digital, entrada analógica, salida analógica, módulo tecnológico, módulo de comunicaciones y procesador de comunicación. La tensión de suministro de todos los módulos de periferia se obtiene a partir del bus de fondo. Y para agregar cada uno de los módulos al bus de fondo, estos se interconectan mediante un conector U. Por lo tanto, para poder montar un módulo de periferia se deben cumplir las siguientes condiciones: que el perfil soporte esté montado, que el CPU esté montado y que el módulo de interfaz o CPU situado a la izquierda del módulo de periferia que se va a agregar esté enchufado por la parte posterior derecha a un conector U. El conector U que hemos estado mencionando anteriormente sirve para conectar entre sí los módulos del sistema S7500, formando así el bus de fondo. Este dispositivo establece la conexión mecánica y eléctrica entre cada uno de los módulos. Como se puede observar en la imagen, el conector U tiene dos conectores. El módulo de periferia de la izquierda, o si aún no se ha agregado algún módulo de periferia, entonces el CPU se enchufa al conector de la izquierda y el módulo de periferia de la derecha se estaría conectando al conector de la derecha. También se tienen los conectores frontales. Los sensores y actuadores de la instalación se conectan al sistema S7500 mediante conectores frontales. Para esto es necesario cablear los sensores y actuadores con el conector frontal y posteriormente enchufar este conector en el módulo de periferia. Su función es la de facilitar el cableado con el módulo de periferia, ya que permite cablear el conector antes de enchufarlo y una vez se ha cableado completamente, únicamente se enchufa al módulo de periferia. Además de esto, si el módulo de periferia llega a dañarse y se realiza una sustitución de este, basta con extraer el conector frontal y enchufarlo en el nuevo módulo de periferia, ahorrándonos de esta forma el trabajo de cablearlo nuevamente. Por último, se tiene el otro tipo de fuente de alimentación, que es la fuente de alimentación de carga. Este elemento no ocupa ningún slot en la configuración del rack y por lo tanto no se incluye en el diagnóstico del sistema, ya que no utiliza un conector U. Este dispositivo se encarga de la alimentación de los circuitos de entrada y salida de los módulos y los sensores y los actuadores. También de la alimentación del sistema S7500, pero no a través de un conector U, como lo hace una fuente de alimentación del sistema, sino a través de un conector frontal en el CPU. Para el uso de fuentes de alimentación de carga se recomienda utilizar los dispositivos de la serie SIMATIC, ya que estos dispositivos se pueden montar en el perfil soporte. La estructura de un sistema S7500 consiste en una configuración en una fila, con todos los módulos montados sobre un perfil soporte. Los módulos se conectan entre sí mediante un conector U en la parte posterior, formando así el bus de fondo. Un sistema S7500 se compone de un máximo de 32 módulos que ocupan los slots del 0 al 31. La tabla siguiente muestra qué módulos son compatibles con los distintos slots. Por ejemplo, la fuente de alimentación del sistema se puede configurar sobre el slot 0 y del 2 al 31, y como máximo se pueden agregar 3 de estos. El CPU se configura únicamente sobre el slot número 1 y solo se puede agregar uno de estos dispositivos sobre un sistema S7500. Los módulos de periferia, punto a punto y tecnológicos se pueden configurar del slot 2 a 31 y como máximo se pueden agregar 30 de estos dispositivos. Y los módulos Profibus Profinet se configuran del slot 2 al 31 y dependiendo del CPU se pueden agregar 4, 6 u 8 dispositivos de este tipo.
Ahora, una vez revisada la configuración de un sistema S7500, vamos a implementar una configuración en TIAPort. Estaremos implementando la siguiente configuración. En el slot número 1 se estará utilizando el CPU 1511-1PN. En el slot número 2 se estará utilizando un módulo de 16 entradas digitales. En el slot número 3 un módulo de 16 salidas digitales. En el slot número 4 otro módulo de 16 entradas digitales. En el slot número 5 un módulo más de 16 salidas digitales. Y en el slot número 6 un módulo de 4 salidas analógicas. Vamos a pasar entonces a TIAPortal. Ya tenemos un proyecto creado. Vamos a agregar nuestro dispositivo CPU. Buscamos SIMATIC S7500, expandimos, seleccionamos CPU, utilizando el CPU 1511 1PN, y en este caso estaremos utilizando la referencia 511 1AK01 0AB0. Vamos a buscar esta referencia. Sería 511 1AK01 0AB0. Seleccionamos la referencia y ahora vamos a seleccionar la versión de firmware. En este momento nosotros desconocemos la versión de firmware, así que voy a seleccionar la última y más adelante estaremos viendo cómo encontrar esta versión de firmware directamente de nuestro dispositivo conectado. Entonces, una vez que ya agregamos nuestro CPU, vamos a buscar la versión de firmware directamente en accesos online de nuestro dispositivo. Vamos a la parte inferior, expandimos accesos online, buscamos la tarjeta de red de nuestra computadora con la cual estamos conectados a nuestro PLC, expandimos Realtek PCLE, actualizamos los dispositivos accesibles, en este caso el PLC S7500 tiene la dirección IP19, la tenemos en esta parte, 192.168.0.19. Expandimos, vamos a online y diagnóstico, y en esta parte podemos observar la versión de firmware que tiene realmente nuestro CPU, es la versión 2.5.0. Cerramos esta ventana, vamos a dar clic derecho, pasamos a las propiedades, vamos a generar información de catálogo y vamos a cambiar la versión de firmware. En este momento tenemos la 2.8, vamos a cambiarla por la 2.5. Seleccionamos únicamente versión de firmware 2.5, aceptar, verificamos en esta parte, ya tenemos la nueva versión de firmware seleccionada, colocamos la dirección IP de nuestro PLC que habíamos mencionado, es la dirección con terminación 19, damos doble clic sobre el puerto de Ethernet, colocamos terminación 19, seleccionamos nuestro CPU y vamos a cargar en nuestro dispositivo. Primero seleccionamos el tipo de interfaz, vamos a cargar por Profinet, seleccionamos la tarjeta de red de la computadora, Realtek PCLE, iniciamos la búsqueda, se muestra en esta parte nuestro CPU 1511 con dirección 19, vamos a dar clic en cargar, seleccionamos continuar sin sincronización, cargamos. En este momento nuestro PLC S7500 pasa a stop, podemos observarlo ahí en la cámara, y una vez que ha cargado nuestro proyecto simplemente vamos a dar clic en finalizar, verificando que la opción al arranque
al finalizar la carga sea arrancar el módulo. Esto quiere decir que una vez que nosotros finalicemos la carga, el CPU pasaría a modo ROM. Podemos observar que la indicadora se encuentra en modo ROM, es la indicadora verde. Una vez agregado el CPU, establecemos conexión y aquí verificamos que hemos configurado correctamente nuestro CPU. Ahora, vamos a comenzar a agregar nuestros módulos de periferia. Tendríamos primero un módulo de 16 entradas digitales, 24 volts, HF, vamos a buscarlo. Vamos al catálogo de hardware, entradas digitales, 16 entradas digitales, 24 volts, HF, expandimos y solamente me muestra una referencia, es 1VH00, vamos a verificar que sea esta referencia. Revisamos 1VH00, 0AB0. Tendríamos este módulo de entradas digitales en el slot número 2 y también en el slot número 4, es el mismo módulo de entradas digitales, 1VH00, 0AB0. Entonces vamos a agregar ese módulo en el slot número 2 y en el slot número 4. Vamos a agregar el siguiente módulo de periferia. Tendríamos un módulo de salidas digitales de 16 salidas, 24 volts, 0.5 amperes, HF. Buscamos salidas digitales, DQ, 16 salidas digitales, 24 volts, 0.5 amperes, HF, expandimos. Aquí de la misma forma solamente tenemos una referencia y vamos a verificar que sea la correcta, 1VH01, 0AB0. Revisamos 1VH01, 0AB0 y tendríamos este módulo en el slot número 3 y en el slot número 5. Agregamos en el slot número 3, agregamos en el slot número 5 y vamos a configurar el último módulo de periferia. Tenemos un módulo de salidas analógicas, 4 salidas analógicas, voltaje, corriente, ST. Buscamos salidas analógicas, 4 salidas analógicas, voltaje, corriente, ST, referencia 5HD00, 0AB0. Verificamos en esta parte. 5HD00, 0AB0. Agregamos el módulo en el slot número 6. Voy a mencionar que la configuración que acabamos de realizar es la configuración que tenemos físicamente en nuestro sistema S7500. Si pueden observar en la cámara, tendríamos nuestro CPU en el slot número 1, en la primera posición. Después el módulo de entradas digitales, un módulo de salidas digitales, un módulo de entradas digitales, otro módulo de salidas digitales y en la última posición, en el slot número 6, tendríamos nuestro módulo de salidas analógicas. Entonces, estamos realizando la configuración que tenemos físicamente de nuestro sistema S7500. Una vez que ya hemos agregado todos los módulos de periferia, seleccionamos nuevamente nuestro CPU y vamos a dar clic en cargar en dispositivo. Seleccionamos cargar. Vamos a dar clic en finalizar para arrancar nuestro PLC. Ahí podemos observar que hemos pasado a modo ROM, pero nos está marcando un error con esa indicadora intermitente en rojo. Vamos a establecer la conexión online con nuestro dispositivo. Y aquí podemos verificar que estamos conectándonos con el CPU,
pero aquí se muestra que no se tiene la conexión con ninguno de los módulos de periferia. Entonces, eso se debe a que nosotros no configuramos correctamente la versión de firmware de los módulos de periferia. Si recuerdan, únicamente verificamos cuál era la versión de firmware de nuestro CPU, pero para los módulos de periferia pues agregamos la versión de firmware que nos daba por default. Por ejemplo, cuando yo selecciono algún módulo de periferia, en la parte inferior, en información, nos indica cuál es la versión de firmware que estamos seleccionando para ese módulo de periferia. En este caso yo agregué para el módulo de salidas analógicas la versión de firmware 2.2, pero habría que verificar realmente qué versión de firmware tienen nuestros dispositivos físicos. Eso lo podemos hacer a partir de la pantalla de nuestro CPU, o en este caso, como estamos conectados directamente a nuestro PLC, vamos a ir nuevamente a Accesos Online. Buscamos nuestro dispositivo, que es nuestro PLC, con dirección IP 19. Expandimos, vamos a Online y Diagnóstico. Pasamos a Funciones, Actualización de firmware. Aquí nos va a mostrar PLC, que es la versión de firmware de nuestro PLC 2.5, y módulos locales, que serían nuestros módulos de periferia. Aquí yo tengo mis 5 módulos de periferia. En el slot número 2, donde yo tengo conectado mi módulo de entradas digitales, me indica que la versión de firmware es la 2.1. Entonces, vamos a verificar qué versión de firmware tenemos agregada. El módulo de entradas digitales. Vamos a las propiedades. General, información del catálogo. Y aquí tenemos seleccionada la versión de firmware 2.2. Entonces habría que cambiar esta versión de firmware por la 2.1. Seleccionamos cambiar versión de firmware. Aquí ya tenemos la 2.1. Aceptar. Cargamos. Finalizamos para que se genere el arranque en nuestro PLC. Podemos observar que el PLC ya se encuentra en modo run, en la indicadora verde, pero se sigue teniendo una alarma con la intermitencia en rojo. Entonces establecemos la conexión y aquí ya podemos verificar que se ha detectado nuestro primer módulo de entradas digitales, porque nosotros ya seleccionamos correctamente la versión de firmware que se tiene en nuestro dispositivo físico. Entonces vamos a hacer lo mismo con los demás módulos de periferia. Vamos a Online y Diagnóstico. Sobre el módulo de salidas digitales tenemos la versión de firmware 1.0, lo mismo para el módulo de salida de entradas digitales 1.0 y para el siguiente módulo de salidas digitales también la versión 1.0. Entonces vamos a las propiedades del módulo de salidas digitales, cambiamos la versión de firmware. En este momento tenemos la versión 1.1, vamos a cambiarla por la 2.0. En esta parte aceptamos. Vamos al siguiente módulo, módulo de entradas digitales, propiedades, cambiar versión de firmware. En este momento tenemos la 2.2, vamos a cambiarla por la 1.0. Aquí buscamos versión 1.0, aceptar. Pasamos al siguiente módulo, salidas digitales, propiedades. Tenemos la versión 1.1, vamos a cambiar por la versión 1.0. Aceptamos. Y por último vamos a revisar qué versión de firmware tiene nuestro módulo de salidas analógicas, que es la 2.1. Entonces pasamos al módulo de salidas analógicas, clic derecho, propiedades. General, información del catálogo. Tenemos la versión 2.2 y vamos a cambiarla por la versión 2.1. Seleccionamos aceptar. Seleccionamos nuestro CPU y vamos a cargar nuestro dispositivo. Se está realizando la carga, vamos a dar clic en finalizar para arrancar nuestro PLC y ahí ya podemos observar que únicamente se tiene activa la indicadora verde
Nuestro PLC ya se encuentra en modo ROM y se ha eliminado la indicadora de facho. Por último, vamos a establecer la conexión. Y aquí ya podemos verificar que todos los módulos de periferia los hemos configurado de forma correcta. Ya no se muestra ningún error en la configuración del hardware. De acuerdo, ingenieros, con esto damos por finalizado el tema de esta sesión. Para obtener el curso completo te dejamos el enlace directo de WhatsApp en la caja de descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También, coméntanos qué temas te gustaría que viéramos en el siguiente video. Te invitamos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mayor información de nuestras capacitaciones online y semipresencial. Hablemos de capacitación e ingeniería.